Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Empezamos el primer Matemartes del 2026. Tenemos un nuevo Matemartes, yo creo que de los más necesarios, porque el tema que tenemos, el tema de la evaluación, es un tema que siempre pues, nos genera todas esas dudas, ¿no? Y es un tema que estamos siempre ahí intentando meterle mano y nos cuesta, y yo estoy segura que hoy va a ser bastante clarificador. Está con nosotras Yolanda Guevara, va a empezar el Mate Martes ahora en un ratillo, pero antes quería contaros, quería compartiros alguna cosilla de la SEM, ¿vale? Sabéis que tenemos entre manos, si la habéis visto en la página web o en las redes sociales, que acaba de abrirse el plazo de las jornadas de educación matemática para infantil y primaria, que son en febrero, son el 27 y el 28 de febrero. Sabéis que, si lo habéis visto, que están en Trujillo y que, bueno, que tienen el formato que suelen tener nuestras jornadas. Son de 2 días. Este año la de primaria también va a ser, primaria infantil también son 2 días, como han sido las otras hasta ahora. Y que se va a organizar en los espacios de aprendizaje, ya sabéis, los talleres que decimos que se van a dar varios a la vez y para que podáis elegir las opciones que mejor os convengan. Son 10 espacios distintos, así que podéis formular vuestro itinerario, vuestro recorrido, que más se pueda ajustar a lo que os apetezca. Habrá dos conferencias, la inaugural y la final, sobre, bueno, un poquito más teórica, ¿no? Más general, o más generalista, y luego un caso muy concreto de una compañera, Verónica, final, sobre una experiencia muy chula en infantil. Y bueno, y matemáticas en la calle, que ya sabéis que últimamente siempre llevamos como una pequeña muestra y seguro que nos va a interesar a los compañeros de primaria e infantil y a los de secundaria que os apetezca acercaros. Sabéis que está abierta, está el plazo, ¿vale? Ahora en el chat os pongo el acceso para que lo tengáis y, y que os animéis, que ya sabéis que siempre pasamos un buen rato y aprendemos un montón de cosas y sobre todo compartimos, que es lo más rico. Y bueno, ya con esta así pequeña cuña de la SEM, vamos a empezar el Mate Martes de hoy. Hemos dicho que está ya Yolanda con nosotros. Ella es experta. Yo cuando pensaba en alguien de evaluación, rápidamente pensé en ella porque las veces que hemos compartido algún ratito, pues me ha dado siempre unas ideas muy claras ella tiene muy clara lo que es la evaluación, lo que no es evaluación y ha estado en todo el proceso de los LOE y yo creo que, bueno, su currículum lo habéis leído, que lo hemos mandado, tiene un extenso currículum en muchísimos aspectos. La parte, si lo habéis leído, la parte que tiene que ver con la asociación, en la parte de la Sociedad Matemática en Cataluña, pues ha tenido mucho peso durante mucho tiempo y, y la parte de didáctica, como profe de universidad, la parte que tiene que ver con historia de las matemáticas, bueno, pues leer el currículum que es impresionante. Pero yo creo que eso sobre todo es que nos va a dar algunas pautas, ella lo decía, me gustaba mucho cómo terminaba, ¿no? De que más que unas instrucciones, ¿no? Como unas reflexiones, ¿no? De lo que podemos hacer. ¿No? Me gusta eso que dice, más que fiscalizar, buscar propuestas y compartir experiencias. Y estoy segura de que eso va a ser la sesión de hoy, así que Yolanda, cuando quieras, empezamos. Tenemos el chat por ahí abierto, ya sabéis que con Zoom tenemos, para hablar es un poco más difícil, tenéis que levantar la mano o hacer la pregunta en el chat. No sé si es algo importante, quizás. No sé, Yolanda, si quieres que te paremos y te lo preguntemos sobre la marcha, o si no, al final, en el último ratito, podemos hacer las preguntas más concretas que vayan surgiendo, ¿vale? Si te Bueno, parece. si os parece, a mí no me importa que me cortéis por en medio, ¿eh? Porque igual luego ya se ha perdido mucho el hilo, como os venga bien. Yo igual no me entero, entonces me decís, que tienes pregunta en el chat. Sí, sí, yo estoy pendiente del chat, yo me pongo el chat aquí abierto y si veo que es Vale. algo que, bueno, que puede esperar, pues si no, pues lo... Y nada, y levantamos la mano si queréis o preguntas y... De acuerdo, me parece que tengo que habilitar el chat porque no lo tengo habilitado, me estoy dando cuenta ahora. A ver, en algún sitio, chat, mostrar lista previa del chat. En sí, aquí está. Efectivamente, creo que no lo tengo habilitado.
todos los asistentes, a todos, muy bien. Ahora sí debemos de poder. Sí, vale. Yo creo que ya todo el mundo puede escribir en el chat, quien quiera comentar alguna cosa, que estemos pendientes del chat, sobre todo luego los compañeros que vayan a certificar como formación, pues Ujú. porque necesitan firmar, hay que estar un poco pendientes. Bueno, pues nada, cuando quieras, De todo tuyo. acuerdo, pues empezamos. Bueno, buenas tardes. De entrada, agradecer a Beatriz que tenga tanta confianza en mí y que me haya hecho venir a vuestras charlas sobre educación matemática. Comentaros que, bueno, mi situación actual es que yo llevo jubilada desde el septiembre de 2024, pero como siempre explico, soy jubilada activa, es decir, que continúo en la revista Suma, continúo en otra revista ahora nueva en Cataluña, continúo dando pues esta charla si me lo pedís y por supuesto que iré a las JAEM en julio, etcétera, etcétera. O sea que bueno, es simplemente que no me levanto a las 6 como antes, sino que me levanto un poco más tarde y elijo un poco más lo que hago y lo que no hago. O sea que muy a gusto de estar aquí con vosotros y de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, yo lo que voy a hacer es compartiros una presentación en la que, bueno, comparto ya y así veis un poco cómo se llama esto. Bueno, entonces, primera cuestión. Notaréis que yo hablo castellano, pero que a veces hago como unas expresiones que dice, ¿de dónde viene esta? Bueno, pues nada, viene de Cataluña. Normalmente hablo en catalán, pero por supuesto que aquí os hablo en castellano. Entonces, como todas mis fundamentos o mis documentos o mis referencias son bastantes de aquí, de Cataluña, mientras he preparado esta charla, pues os he de decir que he traducido todas las diapositivas, tienen el título en castellano, pero a veces os encontraréis un poco de texto en catalán, yo os lo comento, veréis que no hay problema, que se entiende todo enseguida. Y luego cuando se acabe, le comentaba a Beatriz que he puesto un QR que podéis hacer la foto y ya tenéis el, la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos para allá. Eh, bueno, sabéis que en noviembre murió Claudia Alsina Catalá, que es un referente para todos nosotros sobre educación matemática, y entonces he querido hacerle un pequeño homenaje, ¿no? En esta charla. Sabed también que en el próximo número de Suma él estará en portada con las portadas estas que hacemos últimamente de dibujos y demás, pues lo veréis por allí, lo veréis junto con Karma Burgués, su esposa, y luego también veréis que en el editorial de Suma hemos hecho un editorial que más que un editorial es casi un artículo entero porque tiene bastantes páginas, que es un poco no toda la vida en milagros de Claudi, sino Claudi y la Federación Española. Con lo cual es muy chulo porque hemos ido poniendo las actuaciones de Claudi en Jaén, en jornadas y demás, y también escritos de referencias a los escritos que Claudi hizo para la revista Suma y tal. Y además resulta que Claudio, él muy planificador, como estaba enfermo y sabía que le faltaba poco para irse, envió una carta a la revista Suma, así como a otras entidades. Entonces, esta carta para la revista Suma está publicada ya en la página web de la revista y por supuesto que también la publicaremos en Suma 110 y esto será un poco el hilo conductor del artículo que podréis leer en el mes de abril. Bueno, aquí yo os he puesto, relacionado con la formación de profesorado, igual algunos recordaréis la charla de clausura que hizo con su esposa, con Carmen Burgués, que justamente iba sobre formación de profesorado. Bueno, si os apetece, luego os la volvéis a escuchar porque la he escuchado varias veces preparando esto y preparando también otra comunicación que hice y bueno, me lo pasé muy bien. O sea que nada, os invito a que la volváis a escuchar otra vez. Bueno, ¿qué os voy a explicar yo esta tarde? A ver, cuando me he puesto a preparar todo esto, me he dado cuenta que
la evaluación competencial y formativa, claro, nosotros estamos en el contexto de docentes de matemáticas, pero es que resulta que es mucho más amplio que solo para matemáticas. O sea, evaluación competencial y formativa es como una manera de ver la educación en general y por supuesto también las matemáticas. Entonces, muchas de las cosas que os voy a explicar, o más que explicar, daros referencias para que después vosotros podáis leer un poco con más atención y demás. Mm, claro, llegas a la conclusión, pero ¿dónde están las mates? Pues están porque son recomendaciones que igual sirven para docencia en matemáticas, como en lengua, como en ciencias sociales, como en educación física. Mm, es una manera de ver la educación, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a comentar algunos documentos que tenemos aquí en Cataluña y de dónde salieron y por qué se hicieron, básicamente para que sepáis que existen y por si queréis entrar a verlos y demás. Luego, también según estos documentos, cómo entendemos la evaluación hoy en día y cómo la hicimos llegar a los centros cuando salió el nuevo decreto y demás. Luego también os explicaré tareas y actividades concretas y cómo, cómo hacerlas. Después también quería hablaros de un documento que es del año 2020, que fijaos que sería de la época que todavía estábamos bajo el mandato de la LOMCE, pero que este documento no tiene nada que ver con la LOMCE porque ya está hablando de programar por competencias en la educación secundaria obligatoria y que no tiene desperdicio tampoco. Luego también veremos un poco la evaluación en el diseño de las unidades didácticas, qué papel tiene que jugar la evaluación cuando nos ponemos a planificar lo que vamos a hacer con nuestros alumnos. Después también os voy a dar paso a un sitio web que hay cantidad de instrumentos de evaluación. Y por último voy a compartiros también un documento que, que en su momento hizo Santi Vilches. Santi Vilches es un profesor de matemáticas de secundaria también, que durante un par de años o tres estuvo como coordinador de los profesores de matemáticas que estaban haciendo formación del profesorado desde la consellería. Entonces, bueno, Santi es una persona que explica muy bien las cosas y demás, y me pareció que era de recibo explicaros un poco este documento y también compartirlo con vosotros para que en su momento pues os lo miréis con más calma. Digamos que en una charla de una hora y cuarto, lo que yo puedo hacer es daros como pinceladas sobre cómo entiendo que es la evaluación competencial y la evaluación formativa y, y sobre todo lo que me gustaría es que no lo tomarais como órdenes ni normas, esto se tiene que hacer así porque solo se puede hacer de esta manera, sino que de alguna manera lo que yo estoy intentando hacer es compartir información y para que después vosotros como docentes lo hagáis de una manera o de otra, mmm, esta es una cuestión que yo siempre pongo sobre la mesa cuando hago formación de profesorado o doy una charla o cuando estaba de profesora del máster de formación del profesorado. Eh, el público está muy bien que escuche, que, que entienda y demás, pero sobre todo cada uno de vosotros cambiaréis o mejoraréis vuestras prácticas cuando estéis totalmente convencidos de que lo tenéis que hacer de otra manera. Es decir, que no se trata de, como me han dicho que lo tengo que hacer así, voy mañana y cambio. No, no. Antes de ponerte a cambiar cosas, tú tienes que estar convencido de que de que quieres cambiar alguna cosa para mejorar, porque igual ya estás haciendo cosas súper interesantes y muy bien hechas, y entonces, pues igual no tienes que cambiar nada, o simplemente tienes que reconocer que según qué cuestiones que estás haciendo, ya están en esta línea que estamos hablando de evaluación competencial y formativa. Por tanto, escuchar, atender, reflexionar y, mm,
veremos, veremos si cambio o no cambio. Tengo que estar convencido para hacer cambios, ¿de acuerdo? Bueno, la primera cosa que quería compartir con vosotros es este sitio web que nos encontramos a ver, en el currículum que os explicaba Beatriz, pone diferentes cuestiones sobre mi trayectoria profesional. Entonces sí que os quería comentar, porque quizá da un poco de contexto de todo lo que os voy a explicar, que en los últimos 10 años yo he estado en la Consellería en el Departamento de Educación de Cataluña y he estado justamente en el servicio de currículum. Entonces, de alguna manera, toda una serie de documentos, tanto el mismo decreto de Cataluña como las formaciones de profesorado, las formaciones en centros y demás, yo estaba en el equipo que diseñábamos todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tengo interés en compartirlo, porque de alguna manera siempre compartes lo que tú sabes y en lo que tú crees, ¿no? Entonces, en este caso, pues quería compartiros este sitio web que es eh, el- un sitio web, se supone que yo ahora he compartido y vosotros lo veis. Sí, sí que lo vemos, ¿eh? Lo Voy veis, a ver ¿no? si Vale. puedo coger la Bueno, pues dirección y la pongo en el chat. este sitio web lo creamos justamente en la Consellería el año 2022, durante la primavera, mientras estábamos cerrando los decretos y demás, porque el curso empezaba en septiembre con la nueva norma y por tanto había que dar mucha información para que centros, profesores, maestros, pues supiesen un poco de qué iba todo. Entonces, en esta página web es donde hay muchas de las cuestiones que os voy a comentar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vuelvo para atrás. Vale. Total, que recomendación, que os miréis este sitio web, que hay muchas cosas interesantes. Entonces, de aquí dentro, hay una guía de la educación básica que en su momento también la hicimos un poco para explicar a maestros y profesores qué era esto de la nueva educación básica, porque en Cataluña lo que hicimos es que la educación primaria y la educación secundaria les hicimos como un decreto único, porque considerábamos que había muchas cuestiones que en primaria y en secundaria tienen que estar muy enlazadas, porque si no, muchas veces perdemos a los alumnos cuando nos pasan de primaria a secundaria, porque cambian de centro, porque hay cuestiones un poco distintas. Y tuvimos la intención de decir, bueno, pues vamos a hablar de la educación básica y hablando de educación básica entendemos educación primaria y educación secundaria juntas. Y lo que ahora os voy a explicar un poco es cómo dentro de esta guía de la educación básica se entendía la evaluación. ¿De acuerdo? Uy, vale. Entonces, ¿qué dice? Que la evaluación ha de facilitar la mejora de los aprendizajes de todo el alumnado y debe ser global, continua y formativa. Y esto comporta que se tiene que regular el aprendizaje por parte de los docentes y que se tiene que regular el aprendizaje también por parte del alumnado. Es decir, que quien hace la evaluación no tiene que ser única y exclusivamente el docente, sino que el alumnado tiene que ir aprendiendo a autorregularse y que, por tanto, tenemos que impulsar que no sea única y exclusivamente el profesor que evalúa. Y que en esa evaluación eh, se tiene que identificar los aciertos, las dificultades y los errores, porque muchas veces tenemos tendencia a evaluar lo que está mal. No, no, tenemos que evaluarlo todo, lo que está bien y lo que está mal. Y tenemos que ayudar al alumno y nosotros mismos a tomar decisiones para ver cómo continúa el alumno aprendiendo y mejorando. Y sí, claro, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? En,
en el Real Decreto, en el currículum de matemáticas, están muy claros los criterios de evaluación. Entonces, claro, criterios de evaluación hay muchos. Y por tanto, cuando tú estás con un tema, con una unidad didáctica o con una secuencia de actividades que te van a durar 2 semanas o 3 semanas, tienes que priorizar unos criterios de evaluación porque no los podrás evaluar todos en aquellas 3 semanas. Y entonces por eso se dice que se, para cada momento tienes que priorizar. Bueno, en este momento, ¿en qué me voy a fijar? Porque si no, te vas a desbordar, no lo puedes estar evaluando todo cada día y en cada clase. Y luego también tiene que estar relacionado, por supuesto, con las competencias transversales. Bueno, todo esto implica una serie de cuestiones y aquí también explica un poco cómo hacerlo. Eh, y fijaos que todo el rato está saliendo esta cuestión de valorar lo que avanza el alumno teniendo en cuenta su punto de partida. Es decir, que cuando nosotros nos ponemos a evaluar, lo que tenemos que evaluar fundamentalmente es el recorrido que está haciendo cada uno de tus alumnos. No tienes que evaluar si ha llegado a un sitio o ha llegado a otro, sino de dónde partió y durante ese proceso de aprendizaje que está durando 2, 3 semanas o el tiempo que tú hayas determinado para un tema concreto, tienes que ver de dónde se partía y dónde has conseguido que llegue. Y todo esto, ¿cómo se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer compartiendo desde el principio de todo qué es lo que pretendes con tus alumnos y compartiendo también con ellos con qué criterios vas a evaluarlos. Quiere decir, con qué criterios vas a comprobar si realmente está aprendiendo lo que nos hemos puesto de acuerdo que debemos aprender. Esto parece que sea como una obviedad, pero fijaos una cuestión. Eh, Cuando yo quiero aprender algo, es porque alguien me ha explicado que aquello que voy a aprender es interesantísimo y es una cosa que me va a emocionar y que va a resultar positiva para mí. Entonces, esto quiere decir que, de alguna manera, como dicen algunos colegas por allí en Cataluña y como dice a veces Anton Aubanell, tenemos, lo primero de todo es como seducir a los alumnos para que quieran aprender, porque si los alumnos que tenemos delante no quieren aprender, pues mal va a ir la cosa. Por tanto, la evaluación es seguir el proceso de aprendizaje, pero para que haya proceso de aprendizaje tiene que haber realmente aprendizaje, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que concretar en que tú cuando empiezas un tema, pues tienes que poner muy claro qué es lo que pretendes con ese tema, qué es lo que pretendes que aprendan tus alumnos y cómo vas a hacer el seguimiento de si lo están aprendiendo o no. Por tanto, estamos hablando de los objetivos de aprendizaje y estamos hablando de los criterios de evaluación y tiene que haber como un feedback entre profesor y alumnos, de manera que el alumno se sienta que tú estás mirando cómo está aprendiendo, de manera que le ayudas a que aprenda mejor. No le estás poniendo como si fuese una carrera de obstáculos, sino al contrario, le abres vía ancha para que él pueda circular y tú le vas acomodando para que vaya aprendiendo lo que tú consideras que se debe aprender. Entonces, digamos que esto es la idea de poner en catalán decimos bastidas, creo que en castellano es andamios, para que el alumno vaya construyendo su aprendizaje. Y el papel del profesor es ponerle justamente estos andamios para que pueda ir avanzando. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Pues con recursos materiales didácticos y demás, pues pensados para ayudar al alumno a que aprenda, no para fiscalizarlo y penalizarlo por lo que todavía no sabe, ¿no? Bueno, también otra cuestión importante es que seguramente ya todo esto lo estás haciendo en vuestros centros, pero en todo caso
está bien tener la visión de qué hago yo en mi clase y cómo es lo que está pasando en mi centro, ¿no? En el centro debe informar al alumnado y a las familias cuáles son los criterios de aprendizaje, cuáles son los criterios para promocionar. Todo esto tiene que estar muy claro para que nadie se lleve sorpresas a final de curso. Y cada centro también debe elaborar un modelo propio de informe de evaluación y lo que recomendamos muchísimo es que este tipo de informe de evaluación tenga como muchos comentarios y que no sea única y exclusivamente una cualificación, sino que de alguna manera se entienda. No es cuestión de ponerle un notable de matemáticas al final del primer trimestre si resulta que no explicas por qué le has puesto un notable y por qué no le has puesto un excelente o por qué no le has puesto un suficiente y ya está. Entonces, cualquier informe que dirijáis a los alumnos y a las familias tiene que estar absolutamente explicado porque si no, no sirve para nada. Y también otra cuestión importante es que en las sesiones de evaluación tiene que haber una parte de la sesión de evaluación en la que participen los alumnos, en el sentido de que participe, lo que hacemos allí en Cataluña es que participa el representante de clase y que previamente con el tutor han preparado un poco la evaluación sobre qué conviene poner en conocimiento del conjunto de profesores en la sesión de evaluación. Bueno, todo esto, ¿dónde lleva? Pues lleva a que se tiene que promover un tipo de evaluación. Y ahora os voy a compartir también una serie de diapositivas que en su momento, en el curso 21-22, se hizo formación para todos los equipos directivos de primaria y de secundaria en el sentido de que tuviesen mirada amplia de qué quería decir el nuevo currículum y, por supuesto, qué quería decir la cuestión de la evaluación y que era una evaluación para seguir el aprendizaje de los alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí os he puesto un poco las ideas clave que de alguna manera, bueno, os lo podéis leer por vuestra cuenta después, qué entendíamos o qué entendemos por evaluación, ¿no? Y también aquí veo un punto muy interesante, que es el punto número 5, que es la evaluación también es formativa para el profesorado, es decir, que mientras tú estás evaluando a tus alumnos, en cierta manera también te estás evaluando a ti mismo, porque vamos a ser claros, si resulta que tú estás haciendo el seguimiento del aprendizaje de tus alumnos y tienes o detectas muchos alumnos que no están aprendiendo todo lo que tú pretendes que aprendan, pues dale un poco la vuelta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque resulta que tú con toda tu buena intención estás haciendo unas determinadas actividades con tus alumnos para que aprendan y resulta que no estás aprendiendo. Pues de alguna manera pide auxilio. ¿Pide auxilio a quién? Pues a tus compañeros de departamento. Eso es muy importante que en todas las decisiones que tomes tú de cómo haces tus clases y de cómo evalúas a tus alumnos, lo compartas con tus compañeros de centro para ver cómo lo están haciendo ellos, qué les funciona mejor, qué les funciona peor. O sea que esta idea de yo entro en mi clase y allí sálvese quien pueda porque nadie tiene que saber lo que hago yo en mi clase, no, no, al contrario, yo entro en mi clase, lo tengo todo muy bien preparado, pero si alguien puede entrar de vez en cuando a ver cómo lo estoy haciendo y yo puedo entrar en otras clases, pues eso también es muy interesante. O sea que no tenemos que ver únicamente la entrada de alguien en nuestras aulas como el que nos viene a fiscalizar o el inspector que viene a ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, porque soy profesor en prácticas de una oposición y entonces me tienen que supervisar. No, no, tendría que ser como lo más natural del mundo. Hay muchas profesiones en las que el profesional no está solo, sino que se actúa por parejas. Ahora me estoy imaginando, por ejemplo, un quirófano en una operación o en un restaurante
en una cocina. No hay una persona sola haciendo las cosas. Entonces, tal vez en educación nos tendríamos que acostumbrar un poco más a compartir momentos de aula con otros profesionales para entre todos ver un poco cómo podemos mejorar mucho nuestras prácticas, ¿no? Bueno, de todo esto me paro aquí. Es muy importante que tengamos claro, todos y todas, qué es evaluar y qué es calificar. En el término evaluación, digamos que hay como tres aspectos importantes. Evaluación comporta recoger datos de cómo están aprendiendo o no están aprendiendo nuestros alumnos. Una vez recogidos estos datos, analizarlos y a partir de estos datos tomar decisiones. Entonces aquí veis tres palabritas que son clave, creo yo, para entender esta diferencia entre evaluar y calificar, que son evaluación formativa, que es cuando estas análisis y tomas de decisiones las hacemos el profesorado. Evaluación formadora. Aquí es cuando entra el alumno. Si el alumno le hemos dado pautas de qué es lo que pretendo que aprenda y cómo te voy a evaluar, el propio alumno puede ir analizando a lo largo de esas 3 semanas en que estamos tratando el tema si está aprendiendo o no está aprendiendo lo que se supone que debería aprender y cómo se siente, por qué no lo está aprendiendo. Entonces, eso es lo que se llama en didáctica autorregulación y en la evaluación eso comporta que estamos haciendo evaluación formadora, o sea, formativa cuando es el profe que la hace y formadora cuando es el alumno. Y luego, en el momento de tomar decisiones, en algunos momentos esas decisiones son, pues, qué otras actividades tengo que hacer a mis alumnos, porque eso no lo han acabado de entender. Esas actividades las tienen que hacer todos los alumnos, las tienen que hacer solo una parte de los alumnos. ¿Cómo dispongo a mis alumnos en la clase siguiente para que unos estén haciendo unas tareas y otros estén haciendo otras tareas? O sea, todas estas cuestiones de gestión de aula son las que me van a salir una vez esté analizando cómo están progresando cada uno de mis alumnos, ¿no? Y en un momento dado, claro, me pedirán calificaciones, me pedirán notas. Bueno, eso es un momento dado, puede ser una vez al trimestre, puede ser una vez al año, etcétera. Entonces es cuando estamos calificando. Y por supuesto, calificamos haciendo como un resumen de todo lo que ha ido pasando a lo largo del trimestre o un resumen de lo que ha ido pasando a lo largo del curso y ese resumen tiene, tiene que ser, diría yo, siempre como en positivo, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado el alumno? Y en todo caso, qué es lo que le falta, pero siempre a la hora de poner la cualificación, pensar en todo lo que he aprendido, que seguro que es mucho, que quería yo que aprendiese más, vale, de acuerdo, pero digamos que algo habrá aprendido, porque si no, yo ya me puedo retirar si resulta que aquel alumno no ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces, sobre esta idea de desarrollar la capacidad de autorregulación, eso no es que lo diga yo o lo digamos así cuatro locos de allí del Departamento de Educación. Eso está contrastado en diversas investigaciones sobre evaluación, que los aprendizajes son más efectivos cuando los aprendices entienden claramente lo que se espera que aprendan, reciban feedback en relación a cómo mejorar lo que están haciendo y ellos mismos sean capaces de tomar decisiones sobre qué deberían cambiar o qué es lo que les falta o qué es lo que le piden al profesor que les ayude, etcétera, etcétera. Entonces, si os lo aplicáis un poco a vosotros mismos, está claro que cuando tú quieres aprender algo es cuando necesitas que te acompañen para aprenderlo. Y en este sentido, la autorregulación supone o presupone o implica que
de alguna manera has convencido a tus alumnos de la bondad de autorregularse, ¿no? En última instancia, cuando al final de trimestre se tiene que emitir una cualificación, lo genial es cuando el alumno y el profesor, cada uno por su cuenta, valorando lo que han hecho, lo que yo he observado de mi alumno y lo que el propio alumno ha observado de sí mismo, eh, yo creo que es lo ideal es que alumno y profesor lleguen a la misma calificación. Y si llegan a calificaciones muy distintas, quiere decir que no hay una buena comunicación entre profesor y alumno, en el sentido de que el profesor tal vez no ha sido capaz de explicar claramente qué es lo que esperaba de su alumno y el alumno no ha sido capaz tampoco de entender exactamente lo que le ha explicado el profesor, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero fijaos que esta comunicación constante entre alumno y profesorado es lo que va a garantizar a que cada uno de los alumnos pueda aprender, porque si no hay comunicación no puede haber aprendizaje y en última instancia no podréis evaluar a vuestros alumnos si no os comunicáis con ellos. Bueno, más cositas. ¿Todo esto qué implica? Que se tienen que compartir los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación, que se tienen que crear espacios de reflexión sobre si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo por parte del alumno y que tiene que haber este feedback efectivo entre docente y alumnado y evidentemente también entre alumnado y alumnado. Es decir, los alumnos en clase no me los estoy imaginando en pupitres sentados de uno en uno, no me los imagino nunca en pupitres sentados de uno en uno. En mis clases y durante muchos años, mis alumnos, tanto si eran del máster como si eran del instituto de secundaria o de bachillerato, estaban sentados en grupos y había feedback entre ellos, tanto como para aprender como para preguntar y para ver un poco cómo estaba funcionando todo. Lo del trabajo en grupo cooperativo no es ninguna novedad, pero realmente, bueno, por mi parte, digamos que es una recomendación importante y creo que, no sé, yo entré a trabajar con mis alumnos en grupo, creo ya desde los años 90, desde muy al principio de todo. Bueno, esta quizá ya lo tenemos sabido. Y entonces aquí quiero leeros un poco algo de Neus San Martí. Neus San Martí es, ahora también os la presentaré si no la conocéis. Ella tiene mucha experiencia y ha estudiado muchísimo sobre evaluación. Digamos que en Cataluña es un referente sobre evaluación. Y dice, la clave es una buena retroalimentación. La tarea del profesorado se habría de centrar más en promover sistemas que favorezcan la evaluación, entendida como regulación entre iguales, y la autoevaluación, entendida como reflexión sobre qué se debe mejorar y no como qué se debe corregir de las producciones del alumno. Aquí una cuestión importante que creo que la aprendí de Neus hace ya muchos años, y que seguramente igual vosotros ya lo sabéis, pero que a mí me hizo que pensar. Cuando evaluamos al alumno en este proceso de seguimiento de su aprendizaje, digamos que hay una frase que para mí, para Neus y para muchas otras personas está prohibida. Tú al alumno no le tienes que decir, es que tú eres. No, yo estoy evaluando, no te estoy evaluando tu persona, sino que estoy evaluando tus producciones, es decir, lo que tú estás haciendo en matemáticas. Entonces, ojo con evaluar al alumno diciendo, es que tú eres de esta manera o es que tú eres de esta otra manera. No, el alumno no es de una manera o es de otra. Nosotros no conocemos tanto al alumno para poder decir cómo es.
Solo el alumno es el que sabe cómo es. Nosotros lo único que tenemos son evidencias de los trabajos que nos ha ido entregando, de cómo está trabajando en clase, de lo que vemos que está produciendo. Por tanto, ojo con evaluar al alumno, lo que tenemos que evaluar son sus producciones. ¿De acuerdo? Esta idea que os quede muy clara, porque si no, cuando evaluamos al alumno como persona, no como productor de matemáticas, entonces caemos muchas veces en la cuestión de etiquetar a nuestros alumnos. Es que este es torpe para las matemáticas, es que este es buenísimo, es que este tal. Entonces ya entramos en clase como pensando que ya los tengo clasificados y que es normal que unos aprendan y que otros aprendan menos y demás. No, saquémonos esta idea de poner etiquetas. Todos, absolutamente todos los alumnos pueden aprender. En todo caso, nosotros como profesionales somos los que tenemos que saber cómo puede aprender cada uno de nuestros alumnos. Y por favor, no los etiquetéis. Bueno, eso es un poco la idea también que nos está diciendo Neus en esta diapositiva, ¿no? Aquí la tenéis. Ella es actualmente catedrática emérita del Departamento de Matemáticas y de Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y ya tiene muchísimos trabajos y muchas investigaciones sobre la evaluación formativa, el lenguaje en relación con el aprendizaje científico y la educación ambiental, así como en la formación permanente del profesorado de ciencias. Y para que realmente veáis que es un referente en Cataluña, tiene un, un premio o una distinción que hace la Generalitat de Cataluña a las personas que considera significativas para Cataluña, ya sean de educación, ya sean pintores, ya sean un músico, ya sea quien sea. En este caso, Neus Sant Martí tuvo la Creu de Sant Jordi en el 2009 y ya, puestos a decir de pasada, Claudia Alsina la tuvo justo en el 2024. O sea que también digamos que es una persona reconocida, su valua por la Generalitat de Cataluña. Eh, bueno, aquí entramos en la evaluación vista como una tarea o una actividad para comprobar, perdón, lo que se ha aprendido. Entonces, aquí nos preguntaremos qué relación hay entre las competencias y los criterios de evaluación, qué tareas o actividades son útiles para la evaluación de los aprendizajes competenciales, cómo se puede establecer una calificación del grado de asunción de las competencias por parte de los alumnos. Entonces, os explico. Esta mañana, cuando yo estaba repasando estas diapositivas que ya tenía hechas de hace unos días, de repente se me ocurrió pensar, bueno, estoy diciendo la evaluación vista como una tarea o una actividad para comprobar lo que se ha aprendido y de repente he pensado, bueno, igual estaría bien que también les explique o que comparta con ellos qué diferencia hay entre una tarea o una actividad. Y entonces, bueno, pues aquí os plantifico unas cuantas diapositivas que a mí me han servido un poco para aclararme ideas, ¿no? De qué diferencia hay entre una actividad y una tarea. Digamos que una actividad es una propuesta concreta que permite trabajar saberes básicos o procesos matemáticos específicos dentro de una secuencia didáctica y que tiene unas características. Lo que queremos que aprendan los alumnos con ella es una cosa concreta y agotada, está centrada en un contenido, un procedimiento o un proceso matemático, tiene una duración limitada, aporta evidencias parciales de aprendizaje y forma parte de una situación de aprendizaje más amplia. Y como ejemplo podemos poner, pues, calcular el coste mensual de una tarifa a partir de una tabla de precios. Y en cambio, una tarea es una
propuesta más global, significativa, contextualizada, sitúa al alumnado en una situación problema, le elige movilizar conocimientos y fijaos, por tanto, que las características que tiene es que se plantea dentro de una situación de aprendizaje, integra diversas actividades, conecta una o varias competencias específicas, es decir, que en una tarea puedo ver pues que para que mientras la están realizando los alumnos están aprendiendo sobre unas determinadas competencias específicas y tiene una finalidad clara, sirve para algo y tiene un producto o respuesta final y permite recoger evidencias ricas para la evaluación formativa y competencial. Un ejemplo sería analizar distintas tarifas de telefonía para elegir la más adecuada a las necesidades de una familia y justificar estas decisiones, ¿no? Fijaos que esto es mucho más amplio que hacer simplemente un cálculo promedio o demás. Por tanto, la relación entre tarea y actividad dentro la situación de aprendizaje, digamos que es el marco y lo que da sentido. La tarea son el núcleo competencial de la situación y las actividades son las cositas concretas que hacemos hacer a los alumnos a lo largo de toda esta tarea, ¿no? Las actividades construyen aprendizajes y la tarea, en cierta manera, moviliza todo en una situación con sentido. Entonces, siguiendo este discurso, en la evaluación que tiene que ver la actividad y la tarea con la evaluación formativa, la evaluación tiene que ser continua, formativa y orientadora en esta idea. Las actividades aportan información para detectar dificultades concretas, ajustar la enseñanza, ofrecer retroalimentación inmediata. En cambio, la tarea, que es más amplia, permite observar procesos, valorar el grado del desarrollo competencial del alumno y recoger evidencias, producciones, explicaciones, decisiones. No se evalúan las tareas aisladas, sino que se evalúa todo el proceso para resolver una serie de tareas, ¿no? Entonces, vamos a concretarlo con un ejemplo, ¿no? En lo que decíamos antes de elegir la mejor tarifa de telefonía móvil para una familia a partir de diferentes ofertas reales, el contexto sería, se presentan varias tarifas con distintas cuotas, precios por consumo y condiciones de uso, y el producto final que se les pide a los alumnos es que realicen un informe o una presentación o una explicación oral en la que justifiquen por qué recomiendan esa tarifa en lugar de otra. ¿Qué competencias están involucradas aquí que vamos a evaluar? Pues resolver problemas interpretando situaciones de la vida cotidiana, razonar, argumentar y justificar procesos y resultados, comunicar y representar información matemática de forma adecuada y ya puestos a decir, si tuviésemos que hacer una rúbrica para evaluar esta tarea del análisis y elección de la mejor tarifa de teléfono móvil, pues podríamos tener en cuenta la comprensión de la situación y el planteamiento del problema que ha hecho el alumno, qué uso ha hecho de los saberes matemáticos, qué estrategias y razonamiento matemático ha utilizado, cómo ha tomado las decisiones si están contextualizadas, cómo lo ha comunicado y qué actitud y autorregulación ha mostrado a lo largo de todo el proceso. Y aquí os pongo un poco si tenemos que poner a qué nivel está de cada una de estas competencias, pues aquí habría un desarrollo de cuándo voy a decir que está a nivel excelente, adecuado, básico o inicial, en la idea de hacer cuatro ítems de descriptores, ¿no? Bueno, como podéis ver, pues es como bastante típico, ¿no? Identifica con claridad toda la información, identifica la principal, identifica solo en parte y tienes serias dificultades, ¿no? Sobre el uso de saberes matemáticos, pues vuelve a ser otra vez un poco lo mismo.
aplica correctamente, aplica en la mayoría de los casos, aplica procedimientos con errores frecuentes o necesita apoyo, no aplica los saberes matemáticos que debería aplicar. Sobre estrategias, pues aquí también tenéis un poco de escritores, toma de decisiones que hace y que no hace, comunicación matemática, cómo lo ha explicado o no lo ha explicado. Por eso fijaos que en la tarea se decía que se tenía que acabar haciendo un informe y que tal vez una manera era también hacer una explicación oral. Y luego otra cuestión importante es la autorregulación del propio aprendizaje del alumno, ¿no? Es decir, si se muestra autónomo y reflexiona y corrige los errores que va encontrando, si trabaja con más o menos constancia, si necesita continuamente que le estés encima tú como profesor o el grupo con el que trabaja, pues le tienen que dar mucho empuje, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que os quería comentar, que antes le explicaba a Beatriz, que estas diapositivas que os acabo de enseñar ha sido un diálogo que yo he tenido esta mañana con el ChatGPT y que el ChatGPT, bueno, yo lo estoy utilizando desde hace un tiempo y estoy viendo que puede ser un soporte, digamos, bastante eficiente en el sentido de que puedes establecer como un diálogo de qué quieres, cómo lo quieres, a ver qué te hace, y entonces le vas corrigiendo, le vas diciendo, no, no, esto me lo tienes que explicar mejor, no, esto que no me cuadra, esto tal. Durante el diálogo que yo tenía esta mañana con el chat GPT, por cierto, en un momento dado, no sé qué le he dicho, bueno, pero esto me lo tienes que poner en formato, en formato de la norma actual, de la LOMLOE, pero al picarlo le he puesto en formato LOMCE. Entonces él me lo ha puesto con estándares y no sé qué más. Y de repente me he dado cuenta y digo, no, no, que me lo tienes que poner en formato LOMCE. Y dice, ah, vale, vale. Bueno, que es que vas interactuando y creo que puede ser que es un, un instrumento más y que es interesante. Y por supuesto, mmm, digamos que nuestros alumnos seguro que los están haciendo servir, por tanto, pues tal vez una de nuestras tareas, de la misma manera que en su momento decíamos que sí a las calculadoras y ayudar a los alumnos a utilizar bien la calculadora, sí a Internet y ayudar a los alumnos a utilizar Internet mmm, de manera conveniente para la mejora de su aprendizaje de las matemáticas, pues en este caso, pues sí al ChatGPT y que sirva para producir estos informes que le puedes pedir al alumno de ¿y este problema cómo lo has resuelto? Etcétera, etcétera. Pues ¿por qué no? Si lo hace con el ChatGPT y luego te lo sabe explicar, claro. Esa es la cuestión siempre. Bueno, sigamos. Dos personas, aparte de Neus, que también me he encontrado por el camino, que creo que dicen frases interesantes y que, bueno, pues está bien tenerlos aquí puestos, ¿no? Dicen, los dos dicen evaluar siempre y calificar cuando haga falta. Y el primero, a Alficón, dice, no cualifiques a los alumnos cuando todavía están aprendiendo. Es decir, en el proceso no les cortes y no les digas muy bien, muy mal, no sé qué. No. En todo caso, diles qué es lo que deben mejorar, pero no les pongas nota todavía, porque si les pones nota, les pones calificación, el alumno pues ya está, se para de aprender, ¿no? Y, y justamente fijaos que es lo mismo que dice el otro autor. Dice, a menudo los alumnos reciben la nota como el final del aprendizaje. Tanto si tengo un 5 como si tengo un 6 como si tengo un 10. Si tengo un 10 aquello ya lo he acabado, pero si tengo un 5 si tengo un 6 un 7, ¿qué significa? Entonces, que seamos muy cautelosos y que solo califiquemos cuando realmente haga falta y al final de un proceso. Bueno, aquí os he puesto diapositivas un poco
buscando en internet quiénes eran los dos conferenciantes, estas dos personas que os estaba comentando, las salto, las tenéis aquí y os lo leéis. Bueno, ¿qué relación hay entre las competencias y los criterios de evaluación? Creo que más o menos ha quedado explicado con todo lo que os he enseñado antes, pero bueno, en cualquier caso, repetimos para que no, para que se nos pierda. Cuando a ver, si tenemos clara la norma, si tenemos claro lo que dicen los decretos y el Real Decreto, fijaos que en matemáticas y en todas las materias hay unas competencias específicas que son lo que donde queremos llevar a nuestros alumnos al final de cada una de las etapas y es los queremos hacer competentes en matemáticas y qué quiere decir hacerlos competentes en matemáticas y cómo comprobamos que son competentes en matemáticas son los criterios de evaluación que tenemos en los decretos, ¿de acuerdo? Y en el mismo decreto al final tengo los saberes, porque claro, el alumno es competente en matemáticas, pero tiene que haber saber de por en medio, porque una cosa es resolver problemas con unos instrumentos y otra cosa es saber resolver problemas con otros instrumentos. Igual saber resolver problemas utilizando la suma, la resta, la multiplicación y la división, y a la que tiene que resolver un problema utilizando una ecuación o utilizando una gráfica o utilizando otros saberes más avanzados, resulta que no sabe hacerlo. Por tanto, competentes, pero con los saberes necesarios y los instrumentos para que lo pueda hacer lo mejor posible, ¿no? Por tanto, competencias y criterios de evaluación están íntimamente relacionados porque los criterios de evaluación son de evaluación de las competencias y, y por tanto, digamos que no está el uno sin el otro, ¿no? Y que indican el grado de consecución de la competencia específica y lo que se espera que adquiera el alumnado y, por supuesto, son referente de la evaluación y un ejemplo claro para elaborar nuestras programaciones didácticas, ¿no? Es decir, qué quiero que aprenda el alumno y cómo quiero que lo aprenda y cómo lo voy a comprobar, ¿no? Bueno, aquí esta diapositiva os habla un poco qué tareas y actividades, ahora que ya sabemos diferenciar entre tareas y actividades, ya podemos decirlo más claramente, son útiles para la evaluación de aprendizajes competenciales. Bueno, pues tareas que sirvan para algo, que estén vinculadas a contextos reales, que aporten evidencias de que el alumno ha hecho algo, es decir, en la que comentábamos antes de elegir sobre cuál es la mejor cuota de teléfonos para esta familia, pues que aporte evidencias de por qué ha elegido esa cuota y no otra, ¿no? Que esas tareas sean capaces de hacerlo en diferentes momentos y que las actividades y tareas que les pongamos que sean diversas, que no sean todas siempre sobre lo mismo y que también para evaluar después tengamos instrumentos diversos. Bueno, aquí esta diapositiva vuelve a ser un poco más de lo mismo. ¿Qué tipo de tareas son realmente competenciales? Pues que sean transferibles, que, que se puedan utilizar en contextos diferentes, que perduren y que no se olviden enseguida, lo que decimos que sean significativos y permanentes, que permitan conectar saberes, que sean productivos, que permitan realizar actividades que no sean exclusivamente reproductivas o repetitivas y que permitan resolver problemas de la vida cotidiana. Volvemos a encontrar a Neus, que nos dice, esto también es importante. La evaluación ha de ser una experiencia gratificante, es decir, que el alumno no se sienta como castigado porque lo estoy siguiendo cómo está aprendiendo, sino que el reto es que la evaluación sea gratificante y solamente lo será si sirve para aprender. Desde muy pequeños los niños son evaluados
Y detrás de esta evaluación siempre hay sentimientos. Cuando los niños son más pequeños, les corregimos esto por aquí, esto por allá y demás, y como que los vemos más pequeños y más indefensos, tenemos la sensación de que no les castigamos como luego hacemos como con alumnos más mayores, ¿no? Que les penalizamos porque no han hecho bien las cosas, cuando en realidad el seguimiento tendría que ser como más amable, como más constructivo, ¿no? En cierta manera, poneros un poco en el lugar de los alumnos, ¿no? Es decir, ¿verdad que no te gusta que te riñan? Pues a los alumnos tampoco les gusta que les riñan. Reñir en el sentido de decir, es que esto lo estás haciendo mal, es que esto no sé qué. No, siempre en positivo, por favor. Y fijaos que todas las rúbricas y todas las cosas que se publican últimamente siempre empiezan por la gradación más alta y luego van bajando. Y esto, digamos que no es una moda, o sí que lo es, pero tiene todo su sentido. Antiguamente recuerdo que las rúbricas empezaban por el nivel más bajo y acababan en el más alto, y hubo un momento que diversas personas dijeron, ¿y por qué no les dais la vuelta? ¿Por qué no empezáis por el más alto? Y luego, bueno, pues mira, todavía no has llegado aquí, pero puedes llegar, ¿por qué no? Eh, Fijaos lo que dice, ¿no? Si todo lo hacen bien, no hay problema, pero si no, podemos hacer dos cosas, frustrarlos o empoderarlos para que puedan mejorar, ¿no? Entonces, que la evaluación no sea frustrar, sino que la evaluación sea, venga, que tú puedes, ¿no? Como los buenos entrenadores de equipos de fútbol o de básquet o del equipo que sea, ¿no? Que no riñe, sino que los buenos entrenadores lo que hacen es animar para que lo hagan mejor, ¿no? Pues esa es un poco la idea de cómo tenemos que hacer la evaluación. Mm, bueno, esto de diferencia entre evaluar y calificar, creo que ya lo hemos comentado un poco, pero sí que os quiero presentar este documento. Este documento, fijaos, eh, es un documento que se hizo en el año 2015 en Cataluña y se actualizó el 2020. Estábamos todavía con la LOMLOE y por tanto en otra onda, pero en Cataluña ya había un grupo importante de personas que estaban un poco por la idea de programar por competencias y demás. Entonces, desde la Consellería se hizo este documento que de alguna manera sirvió después para hacer los documentos posteriores con la LOMLOE, ¿no? Y fijaos, en este documento, en la página 19, estamos hablando inicio 2015, actualizado el 2020, explicaba las funciones de la evaluación y ya estaba diciendo que la evaluación comporta recoger datos, analizarlos y emitir juicios y tomar decisiones. Y ya estaba hablando de evaluación para regular el proceso, para seguir el proceso formativa, formadora, o sea que es exactamente la misma diapositiva que hemos visto que con el decreto del 2022 y la formación en centros se utilizó. Es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Y en ese mismo documento habían estas cuatro cuestiones que las podemos traducir al lenguaje actual, ¿no? Y que en cierta manera es un poco lo que nos tenemos que pensar nosotros o tener aquí como muy escrito, y es lo que yo les explicaba también a los alumnos del máster, en el momento en que tú te programas un tema, eh, tienes que, en el momento en que lo programas, ¿qué quiere decir que lo programas? Quiere decir que sobre ese tema te estás preguntando, ¿para qué sirve este tema? Es decir, ¿qué aprenderán mis alumnos con todas estas actividades que les estoy proponiendo? ¿Qué pretendo que aprendan? En aquel momento en Cataluña hablábamos de competencias básicas, hoy hablaríamos de competencias específicas. ¿Qué enseñamos? En aquel momento hablábamos de contenidos, hoy hablaríamos de saberes. ¿Cómo y cuándo lo enseñamos? Temporización, metodología, gestión de aula y finalmente también
nos preguntamos, ¿y cómo lo vamos a evaluar todo esto? Bueno, si lo ponemos en el lenguaje actual, volvemos a estar allí mismo, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos y cómo comprobarlo? Esta pregunta, contestada en el contexto del LOMLOE, sería ¿para qué enseñamos? Para que nuestros alumnos adquieran las competencias específicas. ¿Qué enseñamos? Pues enseñamos saberes, contenidos y procesos matemáticos. ¿Cuándo y cómo? ¿En qué secuencia didáctica y temporización? Que actualmente lo hacemos a través de situaciones de aprendizaje y luego decidir qué metodología y qué gestión de aula. ¿Y para cuándo evaluamos y cómo evaluamos? Pues hemos de seleccionar competencias y criterios e indicadores de evaluación. Lo que os comentaba antes, competencias hay un montón, igual en cada tema no las puedo evaluar todas. Selecciono 3, 4, como mucho para cada tema. Y lo que también recomendamos es que si tú tienes la programación de todo el año, puedes ir viendo en cada uno de los temas o de las situaciones de aprendizaje qué competencias has seleccionado, de manera que a lo largo de todo el año pues hayan salido todas y unas cuantas veces. Y de esta manera nuestros alumnos irán alcanzando su nivel competencial si esa serie de competencias las han ido practicando en diferentes temas. Bueno, otra idea que creo que también es importante, que cuando programamos y cuando estamos planificando eh, el ciclo de aprendizaje, este concepto, fijaos que este documento es del año 96, pero continúa vigente y continúa hablándose de él. ¿Por qué? Fijaos que va de toda una tarea o diversas tareas que forman una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, siempre encadenamos una serie de actividades que unas sean de exploración de ideas previas y que sean como muy concretas, otras que vayan introduciendo nuevos contenidos, otras que nos permitan estructurar los conocimientos que ya ha ido adquiriendo el alumno y otras que le permitan aplicar ese nuevo conocimiento a resolver tareas más complejas. ¿De acuerdo? Bueno, la evaluación en el aquí lo que os pongo son enlaces a toda la documentación que está en esa página que os comentaba del nuevo currículum de la Consellería, que hay un modelo sobre cómo construir, o sea, como un esquema de construir una situación de aprendizaje. Nosotros en Cataluña entendemos la situación de aprendizaje como un paquete con el que estás trabajando 2, 3, 4 semanas, lo que antiguamente sería una unidad didáctica. Y entonces aquí hay una serie de documentos para estructurar esa situación de aprendizaje en la que hay desde la elección de las competencias que quiero trabajar en esa situación de aprendizaje, la concreción también, una vez tengo las competencias elegidas, los criterios de evaluación de esas competencias, que lo tengo que concretar justamente con los saberes que voy a introducir en esa situación de aprendizaje. Y bueno, hay diferentes documentos que os pueden ayudar a cómo hacerlo. Y hay dos ejemplos hechos, que uno es la correspondencia, se llama la correspondencia entre Pascal y Fermat y el problema de los puntos. Eh, para que os hagáis una idea, es plantear a los alumnos la idea de un juego inacabado que hay que repartir las apuestas o los premios que se habían puesto. Y entonces, bueno, pues se empieza el problema diciendo, bueno, hay esta situación, ha habido un apagón, se ha tenido que acabar el juego y aquí nadie ha ganado todavía porque nadie ha sido el finalista de los dos equipos y resulta que tenemos unos premios para repartir, a ver cómo los repartimos en función de
la puntuación que tienen hasta ahora. Y supongamos que era un concurso que era llegar hasta 60 puntos y hay un equipo que ha llegado a 30 y el otro que ha llegado a 50, ¿cómo se tienen que repartir todo esto? Bueno, este problema es muy interesante porque se puede resolver de diferentes maneras y justamente Pascal y Fermat, los dos matemáticos en su época, lo resolvieron de diferentes maneras, pero llegaron a las mismas, al mismo resultado y en cierta manera este problema en la historia de la matemática se dice que es la base de toda la teoría de probabilidades, porque ellos decidieron que se repartían las apuestas o los premios no en función de lo que tenían los dos equipos, sino en función de las posibilidades que tenían cada uno de los dos en llegar a los 60 puntos. Por tanto, está haciendo probabilidades. Bueno, aquí tenéis el link y podéis ver un poco cómo funciona toda esta situación de aprendizaje. Esta la hice yo en su momento como ejemplo y está allí en el No Curriculum. Y la otra es una que hizo justamente Santi Vilches, que es para bachillerato, que está hablando de bueno, la necesidad de los productos comerciales, de estar en la primera fila del supermercado. Bueno, resulta que aquí dentro lo que él cuela son toda cuestión de la utilización de derivadas y de la utilización de derivadas para encontrar máximos y mínimos. O sea que, bueno, es como muy interesante mmm, el planteamiento, ¿no? De parto de una cosa que parece que no haya matemáticas y resulta que sí, que van saliendo las matemáticas y mis alumnos van aprendiendo matemáticas mediante la realización de esta situación de aprendizaje, ¿no? Bueno, aquí os he puesto instrumentos de evaluación. Esta página web que se llama Tesoro de Recursos, recursos para una evaluación formadora y un aprendizaje gratificante. Si veis el título, os sonará que es un poco lo que decía Neus San Martí, y es que detrás de esta página web vuelve a estar Neus San Martí y todo un equipo de docentes que son los que están detrás de esta página web. Entonces allí hay toda una serie de instrumentos de evaluación, hay un montón de tipos diferentes de instrumentos de evaluación y que bueno, pues os invito a que hagáis una visita a la página. Mm, También aquí os linko a un documento de Neus San Martí que es un poco, mm, este es la primera publicación de este documento sobre qué es evaluar es del 2010, pero está actualizado al 2020. Y bueno, este era un comentario que yo les hacía a mis alumnos del máster cuando les recomendaba que leyesen este documento, les decía, muy interesante todo, en particular ejemplos de rúbricas con 4 niveles y que está esto en la página 21-22. Aquí os he puesto enlaces a un documento orientativo que hicimos desde la Consellería dirigido a los centros educativos para hacer informes de evaluación trimestrales más cualitativos que cuantitativos, es decir, con explicaciones y reflexiones sobre aquella calificación que se había puesto, de dónde venía, etcétera, etcétera. Y aquí os dejo también lo que os comentaba, un documento que no tiene desperdicio de Santi Vilches sobre estrategias para la evaluación y calificación del alumnado. Este os lo he traducido a castellano porque me parece interesante y he pensado, bueno, como mínimo si se lo leen o les apetece leerlo, que no tengan problemas con la lengua. Y la rúbrica también la he traducido toda al castellano, ¿vale? Y bueno, en el documento hay como una introducción de qué significa o cómo interpreta Santi la evaluación. Luego hay un ejemplo y una reflexión para que veamos la diferencia entre evaluar contenidos y evaluar competencias. Y después plantea una estrategia para evaluación formativa y formadora. Santi desde hace muchos años también es muy precursor
de que no únicamente evalúe el profesor, sino que los alumnos se autoevalúen ellos mismos también y que llegamos a ese acuerdo de que estamos viendo lo mismo profesor acompañante y alumno aprendiz. Y luego al final dice, bueno, pero ¿y si tenemos que hacer una nota, cómo la hacemos? Bueno, pues allí también nos lo explica Santi, cómo hacer para, con todo este mejunje, hacer una nota final. Bueno, aquí os he puesto los criterios de evaluación actuales de Cataluña, no tiene más interés porque supongo que son similares a los vuestros. Y aquí ya me despido. Y eso es el QR que os comentaba antes, que aquí ya está colgado este Power, el documento de Santi y las rúbricas que explica Santi en su documento. Y dejo de compartir y nos ponemos a hacer un poco de charla. Muy bien, Yolanda. Ha sido súper rápida con el QR. A mí no me da tiempo a cogerlo, ¿eh? Ay, perdón, 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 Ha sido visto y no visto. Me perdón, salía perdón. un poco cortado con el... Y digo, a ver si soy capaz de ponerlo en... Ya está, ya está. A ver si alguien es capaz de cogerlo y ponerlo directamente en el chat, que a veces es más fácil porque yo desde donde estoy se me sale cortado. No sé si... Ahora, mira, ahora sí que me sale. No, no sé por qué se me... Cuando lo voy a coger... Ah, Ah, bueno, y si ah, queréis lo sí, sí, pongo yo ahora en ya el he sido chat. capaz. Ya he sido capaz de... Muy bien. Voy a intentar ponerlo en el chat para que... Bueno, luego ya lo compartimos también directamente donde pongamos la información. Mira, alguien la ha puesto. Gracias, Pedro. Muy bien, muy interesante. Muchísimas cosas, Yolanda. Tengo ahí apuntado un montón de cosas, de información, de cosas que nos has dando que son muy, muy interesantes. Además, algunas reflexiones yo creo que son muy necesarias. No parece Bueno, a que... veces a mí se me escapan cosas y digo, ¿no? Digo, no sé, yo tenía aquí una hoja de cosas que os quería decir. Ah, bueno, una frase, ¿no? Qué bonito puede ser aprender matemáticas, ¿no? Ujú. Y la idea está de seducir al alumnado, de No, puede ser bonito aprender matemáticas, ¿no? no, Y yo aprendí un montón. A ver, mi pareja, mi marido, estudió de mayor y cuando volvió de la universidad, él estaba trabajando en un banco y volvió a la universidad de estudiar filología catalana. Y siempre se quejaba de que los profesores de la universidad entraban en clase con mala cara, no decían ni buenas tardes ni nada. ay. Y bueno, a partir de aquel día, yo entré en todas mis clases. Buenos días y buenas matemáticas. Qué bien que nos lo vamos a pasar. Puede resultar un poco esperpéntico, pero muestra un poco que te lo crees, Claro. que vas a hacer clase y que si el día anterior se portaron fatal y te enfadaste con ellos y no sé qué, no sé cuántos, no pasa nada. Tú al día siguiente entras y etcétera, etcétera. Incluso yo me acuerdo una vez que me había enfadado un montón. Y al día siguiente entraba así y les decía, a pesar de que el día anterior me enfadé con vosotros por esto, por lo otro y por lo demás allá, creo que podemos y que lo podemos conseguir. Y, y sobre todo también al principio de curso, ¿no? Buenos días, voy a ser vuestra profesora de matemáticas durante todo el año. Por tanto, nos lo tenemos que montar bien, no nos vamos a estar peleando todo el día, ¿no? Sí. Y llegar a esa situación de un clima de, bueno, de buen clima y de buena interacción en el aula, no reñir nunca en público a nadie. Ya, En todo caso, te sientas ahí a un lado y luego ya hablaremos. fenomenal. Bueno, cosas que son como de sentido común, pero que a veces somos personas y, Sí, y, es y nos verdad. sal- La gestión del aula es compleja, ¿eh? La gestión del aula es... Sí, pero la gestión del aula, yo creo que tienes que poner los fundamentos
y, y que no sea en contra de, claro, sino a favor de. Y pensando que delante tienes personitas totalmente. y que a lo mejor primero te miran raro. Ah, pues esta, ¿qué le pasa a esta? Pero, pero a la larga eso funciona. Claro. Está Bueno, claro que la empatía es básica, ¿no? Si no hay un clima bueno y nos ponemos en lugar del que está del otro lado, difícilmente, ¿no? Se va a poder trabajar bien, se va a poder aprender, ni vamos a poder evaluar ni nada, ¿no? Porque no, tienes que empezar la casa por los cimientos, si mm, no es difícil, mm, ¿no? Todo lo demás. sí, Muy bien, sí, sí, sí. Comentan en el chat, ¿no? Que también tienen, alguna compañera decía, ¿no? Esa sensación de que hay que hacerles ver y convencer, ¿no? mm, Que nos gusta, que se puede y que sí, y que al menos que puede ser agradable, ¿no? Leo un poco así las palabras, intento hacerlo más literal, lo que sí, decía sí, la ya compañera, veo, ¿no? Esa también idea, las ¿no? veo. Ujú. No sé Y, si por y ahí se nos ha quedado. básicamente una cuestión que yo también les decía mucho a los alumnos del máster, no les tengáis miedo a vuestros alumnos. Claro, para los Mm, alumnos del máster era importante decirles, ¿no? Que no les tengan miedo. A vosotros no, porque ya lleváis muchos años dando clases, ¿no? Pero esa idea de que tienes delante personas, esa idea de mirarlos a los ojos, esa idea de que hoy yo me lo he pasado fatal, porque claro, no os podía ver a vosotros a los ojos, no podía ver qué eso es cara verdad. hacíais. Eso es Sí, la dificultad de hacer una charla por Meet o por Zoom y tal, ¿no? Que a mí me gusta siempre ver qué cara ponen los que estás hablando y porque puedes modular, puedes reforzar, ¿no? claro, totalmente, ¿no? Eso, estás Y permanentemente evaluando, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? En el momento, ¿no? claro, Entonces, claro, claro, te claro, permite claro. reconducirlo, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y siempre con la idea de que tú entras en clase con un propósito y pueden pasar muchas cosas en una clase. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues no, eh, tranquilidad, mm, Muy bien. respiras a fondo, antes de decir no sé qué, pues cuentas hasta lo que sea. Mm, Evidentemente que si hay alguien que está allí en plan provocón, tú tienes que parar los pies, claro, faltaría más, ¿no? Pero, pero digamos que igual, según cómo tú vayas, esa necesidad de provocar ya no la van a tener. claro, sí, es cierto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, claro, ¿cuándo provocan y cuándo se portan mal los alumnos? Pues Mm, cuando no se enteran de nada, cuando sí, no saben muy bien qué están haciendo allí y cuando, evidentemente, seducción cero. sí, Claro, es totalmente. que si me aburro, profe, no entiendo nada. Sí, Entonces, tenemos que empezar por aquí, ¿no? Ver cómo son, ver qué funciona, aunque tengamos que mm, perder un trimestre, es que no lo perdemos. ¿Me explico? totalmente, totalmente. Además, Entonces, se entiende y se comparte, ¿no? Las mm, ideas que nos está diciendo. Pues me ha parecido muy interesante. Comentaba alguna compañera, ¿no? Que si había algunas de las referencias también eran de primaria, ¿no? En la página web, imagino que nos has compartido. sí, 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 sí. O sea, fijaos que como resulta que nosotros unimos primaria con secundaria, es un único decreto que luego tiene especificaciones. Con lo cual, en la página esta que os he puesto, allí hay una pestaña de primaria y una de secundaria. Hay Ujú, modelos también de situaciones de aprendizaje de primaria, de ujú. matemáticas. Hay, hay de todo, ¿eh? Hay de primaria y de secundaria. Fenomenal. Pues es que lo comentaba una compañera porque, bueno, porque dárselo. Dice, ya da las gracias, que era la que le estaba preguntando. Pues muy bien, muchísimas gracias, Yolanda. A mí me ha gustado Vale. mucho, nos has dado algunas pinceladas muy buenas. No sé si nos hemos quedado alguna cosilla por ahí. No sé, algunos. Y si podías proponer algunos modos de conseguir generar esa motivación, ¿no? Pues A ver, de alguna manera, yo diría que lo importante es
alguna manera de generarla al principio, cuando nos conocemos el grupo y el docente, hacer como juegos de rol, ¿no? De cómo es cada uno de ellos, historias de aquellas de colores y demás. Bueno, ahora mismo mm, no se me ocurre, pero hay diversas actividades, en todo caso las busco y te las envío, para hacer como juegos de rol para ver cómo es cada uno de los alumnos y cómo eres tú. Y entonces, de esta manera, mm, es como una manera de empezar haciendo cosas que no tengan por qué ser matemáticas puras y duras, Ujú. sino, bueno, qué estamos haciendo y a qué estamos. Incluso creo recordar que hay actividades de estas que son incluso con juegos matemáticos. Muy bien. Me lo apunto. Muy Lo bien, pues apunto muchas y te lo gracias. envío. Bueno, sí, comentaba algún compañero, ¿no? Que también la tercera pata del banco, ¿no? Además de los profes y los alumnos, son las familias, ¿no? Era un comentario que hacía también otro de los compis. Bueno, cuando conoces a las familias dices, madre mía, pues ha salido bastante bien esta criatura. Con todo el cariño, lo digo, Sí, me lo pero que a imagino, me lo imagino. veces tienen detrás unas familias que Unas situaciones, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues muchísimas gracias desde la SEN. Queríamos darte las gracias desde el CPR también por haber aceptado la invitación y por haber compartido este tiempo con nosotros. Bueno, Muchísimas pues me gracias. hubiese encantado estar aquí más cerquita, pero bueno, ya Mm, nos vemos en las JM desde en luego, ahí julio. seguro. Yo ¿De seguro acuerdo? que te veo. Muy Muy bien. bien. Pues Venga, nada, muchas gracias. a vosotros por estar aquí. Gracias. Deu. Ah, y por supuesto, como he dejado mi correo, cualquier duda, cualquier pregunta de cualquiera de los asistentes, sin Muy bien. problemas que me haga preguntas, ¿eh? No, no, no cierro aquí, o sea que estoy abierta a lo que queráis y a preguntarme, oye, ¿y de esto tienes alguna referencia? ¿Dónde puedo encontrar? ¿Qué puedo hacer para tal, para cual? ¿De Muy acuerdo? bien, pues. Muchísimas gracias. Venga, nos vemos en la siguiente, compañeros. Nos vemos. Deu. Chao.